Cuando pensamos en el viaje a la Luna, lo primero que se nos viene a la mente es uno de los mayores triunfos de la humanidad, ¿cierto? Pero esa victoria no nació solamente de la genialidad de la ingeniería. Nació de un sacrificio terrible. Y esta es la historia de cómo una tragedia en realidad fue lo que nos abrió el camino a las estrellas. Esta frase, la verdad es que lo resume todo. Para poder entender el éxito del Apolo 11, ese gran salto para la humanidad, primero tenemos que entender el costo del Apolo 1. Tenemos que conocer a los hombres cuyo sacrificio hizo posible ese gran salto. Y bueno, para comprender la magnitud de lo que se perdió ese día, primero hay que conocer a los hombres que estaban en esa cápsula. No eran astronautas anónimos, para nada. Eran pioneros, la élite de la élite. Aquí tenemos a Gus Grissom, el comandante, un auténtico veterano. O sea, fue uno de los Mercury 7 originales y el segundo estadounidense en volar al espacio. Conocía los riesgos de memoria y tenía una reputación de ser increíblemente exigente. Para Grissom no había margen para el error, y si algo andaba mal en la nave, créanme, todo el mundo se iba a enterar. Luego está Ed White. Imaginen la personificación del optimismo y la fortaleza. Su caminata espacial fue un momento icónico que demostró que los humanos podían operar fuera de la nave. Era el atleta del grupo, una verdadera fuerza de la naturaleza. Y completando la tripulación, Roger Chaffee. Era su primera misión, sí, pero era considerado un prodigio, un piloto excepcional con una mente brillante para la ingeniería. Era sin duda la gran promesa de la NASA, el futuro de la exploración espacial. Ahora pasemos al otro gran protagonista de esta historia, que no es una persona, sino la máquina. El módulo de comando de Apolo, que en su primera versión, digamos que estaba pero muy lejos de estar listo para llevar a estos hombres a ninguna parte. Lo que vemos aquí es, básicamente, la receta perfecta para un desastre. Miren esto, cableado defectuoso, que puede crear chispas en cualquier momento, materiales superinflamables por todos lados, una escotilla casi imposible de abrir desde adentro si la presión aumentaba. Y para rematar, todo esto dentro de una atmósfera de oxígeno puro, que convierte la más mínima, la más pequeña chispa, en un infierno instantáneo. Y ellos lo sabían. Gus Grissom estaba tan frustrado con la lista interminable de problemas que un día llegó y colgó un limón gigante en el simulador de la cápsula. Así como lo oyen. Esta frase suya resume perfectamente su exasperación. Las comunicaciones eran solo uno de los cientos de fallos con los que lidiaban a diario. Así llegamos al 27 de enero de 1967. Y esto es crucial entenderlo. No era un lanzamiento. La tripulación estaba en la plataforma, sí, pero para una prueba en tierra que, en teoría, era de rutina. La prueba se llamaba Plugs Out, o sea, desenchufada. El objetivo era simple, desconectar todos los cables externos y comprobar si la nave podía funcionar solita, con sus propias baterías, tal como lo haría en el espacio justo antes de despegar. Pero esa tarde estuvo llena de malos presagios. A la 1, Grissom reporta un olor extraño. Casi 2 horas después, las comunicaciones fallan una y otra vez, y la tensión va en aumento. Y entonces, a las 6:31 ocurrió lo inevitable. Una sobrecarga de voltaje, una chispa. Lo que pasó a continuación fue increíblemente rápido. En ese ambiente de oxígeno puro, el fuego no arde, explota. Los siguientes 17 segundos sellaron su destino. Al instante, se escuchó la voz de Roger Chaffee en la radio, tranquila, pero con una urgencia que hiela la sangre. «Fuego, tenemos fuego en la cabina». 6 segundos después, esa calma se convirtió en gritos. Eran los sonidos de la lucha desesperada de Ed White, usando toda su fuerza para intentar abrir una escotilla que la presión interna había sellado por completo. Era como empujar contra toneladas de fuerza. Imposible. A los 15 segundos, la presión de los gases supercalientes dentro de la cabina se volvió tan inmensa que el casco de la nave se rompió. Literalmente, la cápsula reventó hacia afuera. Y luego, a los 17 segundos de la primera llamada, silencio total. Todas las transmisiones se detuvieron. El desastre, como se podrán imaginar, conmocionó a la NASA y a toda la nación.
Pero de las cenizas de esta tragedia surgió una determinación inquebrantable para arreglar cada uno de los errores. La muerte de estos hombres obligó a la NASA a confrontar sus fallas fatales. Un dato sombrío pero importante. Cuando los equipos de rescate por fin lograron abrir la escotilla, unos 5 minutos después, descubrieron que la tripulación había muerto casi al instante, no por las llamas, sino por la inhalación de los gases tóxicos que produjo la combustión. Y esta tabla ilustra el cambio a la perfección. Miren la columna de la izquierda, los factores mortales del Apolo 1. Y a la derecha, las soluciones directas que se implementaron en las naves posteriores. Una atmósfera segura, una escotilla que se podía abrir en menos de 5 segundos y materiales completamente ignífugos. Cada cambio fue una lección aprendida con sangre. Y aquí está el punto crucial. El cambio no fue solo técnico, fue cultural. La NASA admitió que la fiebre de la carrera espacial les había hecho tomar atajos peligrosos. Este nuevo lema se convirtió en un recordatorio constante de que la competencia nunca podría estar por encima de la seguridad de su gente. Así que, al final, nos quedamos con esta pregunta. ¿Es casi seguro que sin las lecciones del Apolo 1, una tragedia similar habría ocurrido en una misión posterior, quizás en el espacio, donde no habría habido ninguna posibilidad de rescate? Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee nunca caminaron en la Luna, pero su sacrificio es la razón por la que alguien más sí pudo hacerlo.